Veamos. Los profesores y el saber didáctico. ¿Sirven las teorías didácticas para la enseñanza? En realidad sí, dice Camiglioni, pero hay que tener algunas consideraciones. Las teorías son herramientas, por lo tanto deben ser aplicables, por ejemplo, no deben ser demasiado ambiciosas o utópicas de tal modo que no se logre nada. Deben ser comprensibles, es decir, si bien tienen que tener un grado de abstracción, no deben ser fáciles de adquirir, pero deben ser comprensibles a un grado de que puedan ser aplicables en el aula. Tampoco deben malinterpretarse, es decir, tomar de forma parcializada algún punto de la teoría y aplicarlo de forma general a todos los aspectos. Camiglioni dice que los docentes tienen determinadas creencias de qué y por qué enseñar, a quién, para qué, con qué objetivo, qué rol cumplen ellos dentro de la escuela y cuál los alumnos. Este tipo de creencias, dice Camiglioni, se pueden definir como prácticas, es decir, forjadas en el quehacer, subjetivas y personables, no aplicables a otras situaciones o a otras personas. Son por lo general tácitas, es decir, que la persona no las tiene explicitadas, y son ingenuas en el sentido de que no son las que ha adquirido en la propia formación, ya que estas fueron forjadas en los años de escolaridad del docente y no en la formación profesional. La escolaridad, recordemos que es mucho mayor que la formación profesional. Uno atraviesa casi 20 años de escolaridad y luego 4 o 5 años de formación profesional. Siendo también que los años de la primera infancia son más impactantes psicológicamente que los años de la adultez, evidentemente tienen un gran peso estos años. Así se forma la didáctica corriente o del sentido común, dice Camiglioni. Son determinadas naturalizaciones, generalizaciones, categorizaciones, es decir, aplico más o menos el mismo método en todas las circunstancias por igual, con todos los alumnos, categorizo alumnos buenos de alumnos malos, generalizo determinadas evaluaciones. Y se basan muchas veces en simplemente lemas y refranes del tipo la letra con sangre entra, o bueno, no tan negativos como los antiguos, pero sí igual de irreflexivos, como por ejemplo la palabra proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, suponer que siempre que uno enseña el otro aprende. Muchas veces se basan en metáforas del tipo la escuela es como un organismo, o la escuela es como una empresa, o la escuela es como un mercado, etc. Son siempre reducciones o simplificaciones de la realidad y de la complejidad. ¿Existe otro tipo de didáctica que es tan nociva como la del sentido común y tal vez aún peor, dice Camiglioni, que es la didáctica pseudo-científica o pseudo-erudita, la pseudo-experta? Consiste en adherir de forma irreflexiva y dogmática en la última moda pedagógica, sin considerar en lo absoluto qué tiene de bueno sus aportes, qué tiene de malo, o descartando de vamos todos los aportes positivos que teníamos los saberes previos o otras pedagogías que habíamos adquirido. Por ejemplo, esto se da o se dio con el escolanovismo en la década del 20, del 30, y actualmente hay un resurgir de ciertas modas pedagógicas, lo cual no hace nada bien al ámbito profesional de la educación. Por el contrario, tenemos una didáctica erudita, científica o experta. ¿Qué quiere decir esto? Que la didáctica es una ciencia. La ciencia se divide en ciencias formales, por ejemplo la lógica y la matemática, y ciencias fácticas, es decir, las que tratan sobre los hechos. De las fácticas podemos encontrar naturales, respecto de los hechos de la naturaleza y los fenómenos de la naturaleza, y las ciencias formales, es decir, aquellas que van de lo social. Y como práctica social por excelencia, que encontramos en toda sociedad habida y por haber, la enseñanza o acción pedagógica es el objeto de estudio de la didáctica. O mejor dicho, de qué modo se enseña, cuál es el mejor modo de enseñar, el diseño de una currícula o de unos contenidos, objetivos y evaluaciones respecto de esa enseñanza, es decir, es una ciencia de lo artificial o del diseño.
Y al igual que en cualquier otra ciencia social, dice Camillioni, proliferan los paradigmas, las teorías, las interpretaciones, lo cual no quiere decir que no sea una ciencia coherente y de sólidas bases empíricas.